Son las 3 de la tarde. ¿Sientes ese bajón, no? La energía cae en picada, la concentración se va y aparece ese deseo casi animal por algo dulce. Un chocolate, una galleta, un café cargado de azúcar. Y lo vemos como algo normal. Pensamos que es solo un pequeño empujón para poder seguir con el día. Claro, lo hemos aceptado, que ese bajón es parte del trabajo y que el azúcar es la solución, la más rápida por lo menos. Pero, ¿y si esa solución fuera en realidad la causa del problema? Exacto. Y si ese antojo no fuera hambre de verdad, sino como el eco de un ciclo del que es muy, muy difícil salir. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea. Sí, hoy vamos a analizar qué pasaría realmente en el cuerpo si rompemos ese ciclo. Vamos a desglosar las afirmaciones de una fuente, un video del Dr. Eric Berg, sobre lo que ocurre al dejar el azúcar por solo 2 semanas. Es un tema que toca una fibra muy común. Esa sensación de tener hambre todo el tiempo, incluso después de comer. O la fatiga justo después del almuerzo, justo cuando se supone que deberías tener más energía. La niebla mental, la irritabilidad, son cosas tan del día a día que ya ni nos preguntamos por qué pasan. Y la promesa de este análisis no es una solución mágica, sino ganar claridad. Entender los mecanismos que, según esta fuente, conectan el azúcar con el apetito, la energía, el humor, incluso con la salud de los órganos. Es una especie de recorrido por el cuerpo durante 14 días. Vamos a ver esa cascada de cambios que, según se afirma, se desata con una sola decisión. Muy bien, pues empecemos por la primera duda que a mí me surge. Si dejo el azúcar, ¿me voy a pasar el día entero pensando en azúcar? No. Sin embargo, la primera afirmación del material es justo la contraria. Sí, dice que al dejar el azúcar no solo desaparecen las ganas de comer azúcar, sino que se tiene menos hambre en general. Eso de entrada suena a que no tiene ningún sentido. Es que es contraintuitivo, claro, porque uno asocia dejar algo con un acto de pura fuerza de voluntad, una lucha constante. Ajá. Pero el mecanismo que se describe aquí es puramente bioquímico. Se explica que cada vez que consumes azúcar, una hormona entra en acción para bajar esos niveles de glucosa en la sangre. Ok. Y muchas veces, la reacción es tan fuerte que provoca una ligera hipoglucemia, una caída de azúcar. Y esa caída es la que el cerebro interpreta como alerta, necesito más azúcar. Exacto. Y la necesito ya. Es un círculo vicioso. Entonces la afirmación aquí es que el antojo de azúcar no es una falla de mi voluntad, sino una reacción bioquímica programada por el último dulce que comí. Precisamente, lo saca del terreno de la culpa de la psicología y lo ancla en la endocrinología. Al eliminar el azúcar se rompe ese ciclo. Los niveles de glucosa se estabilizan. Y sin esas caídas bruscas. El antojo simplemente no se activa igual. Pero hay otra capa, una más profunda, que el video llama resistencia a la insulina. Esa es una frase que se oye mucho, pero no estoy seguro de entenderla del todo. ¿Cómo funciona, según esta explicación? El material lo explica de una forma muy visual. El cuerpo empieza a ver el exceso de azúcar como algo, digamos, tóxico. Para protegerse, las células empiezan a rechazar la insulina. La insulina es la llave que deja entrar el azúcar, ¿no? Es la llave, sí. Y es como si las células le cambiaran la cerradura a la puerta. El problema es que al cerrarle la puerta a la insulina, no solo bloquean el azúcar. Le cierran la puerta a todo lo demás. A todo, vitaminas, minerales, aminoácidos, todos los nutrientes esenciales que viajan con ella. Un momento. O sea que, según esta fuente, el hambre constante que sentimos podría no ser porque nos falte comida, sino porque nuestras propias células se han puesto en huelga por el exceso de azúcar y se niegan a aceptar los nutrientes que ya les estamos dando. Esa es la tesis central. Estamos sobrealimentados y desnutridos al mismo tiempo. Vaya, esa idea es potentísima. Es que las células están literalmente pidiendo a gritos nutrientes que no pueden recibir. Al dejar el azúcar, ese proceso puede empezar a revertirse. Las células vuelven a abrir la puerta. Y los nutrientes por fin llegan a su destino. Exacto. Y de repente, el cuerpo se siente nutrido a nivel celular. Y esa hambre fantasma disminuye muchísimo. Tiene todo el sentido. Si tus células por fin reciben lo que necesitan, el hambre constante desaparece. Pero eso me lleva a otra pregunta. Ajá. Si el cuerpo está más satisfecho, más nutrido, ¿qué pasa con esa famosa caída de energía de la tarde? ¿No se supone que el azúcar era lo único que la solucionaba? Esa es la gran paradoja que se plantea.
Y la explicación se centra en el cerebro. A ver. El cansancio que se siente después de una comida con muchos carbohidratos, según el video, tiene que ver con los altos niveles de glucosa que de cierta forma agotan al cerebro. Entiendo. Cuando los niveles de azúcar se mantienen estables, sin esos picos, el cerebro puede permanecer alerta y despierto todo el día. Se elimina esa somnolencia después de comer. De acuerdo, pero si el cuerpo está acostumbrado a usar azúcar como gasolina y se la quitamos de golpe, no se queda sin combustible. Imagino que hay un periodo de transición que no debe ser muy agradable. Absolutamente. Y el material es muy claro con eso. El cuerpo tarda unos 3 días en hacer el cambio de fuente de energía. 3 días. 3 días. Pasa de ser una máquina que quema azúcar a ser una que quema grasa. Y durante esos 3 días, los síntomas pueden incluso empeorar. Ah, aquí viene la letra pequeña. Sí, es posible sentir más cansancio, irritabilidad, quizá dolores de cabeza. A ver, seamos honestos. La fuente dice que los síntomas pueden empeorar temporalmente. Eso suena como un eufemismo para te vas a sentir fatal por 3 días. Bueno, la perspectiva que se ofrece es que es un proceso corto. ¿Y qué pasa dentro mientras uno se siente fatal? Lo que está ocurriendo a nivel celular es fascinante. Se están construyendo nuevas enzimas que la fuente describe como pequeñas máquinas para que el cuerpo pueda funcionar con grasa. O sea, estamos rediseñando la maquinaria interna. Es una reconfiguración total que requiere un poco de paciencia. Ok, el rediseño interno en 3 días suena casi a ciencia ficción. Pero seamos sinceros, mucha gente prueba estas cosas por lo que ve en el espejo. La fuente conecta estos cambios con resultados visibles en esas 2 semanas. Aquí es donde los resultados se vuelven muy tangibles, según se argumenta. El primer efecto visible que se menciona es la pérdida de exceso de agua. Agua, no grasa. Agua. Se da un dato muy específico. Algunas personas pueden perder hasta 13 libras, que son casi 6 kilos, de líquido retenido en la primera semana. 6 kilos de agua, eso es muchísimo. Sí, y se enfatiza que esa retención de líquidos es una carga para el corazón. Luego, claro, está el efecto en la ropa. Que empieza a quedar más holgada. Exacto, sobre todo en la cintura. El abdomen, dice la fuente, es de los mejores indicadores del consumo de azúcar. La frase textual es: si reduces el azúcar, el estómago se encoge. Interesante. Y se menciona otro efecto exterior muy notable. La piel. Menos acné, una apariencia más radiante. ¿Cuál es la conexión ahí? La conexión es hormonal. El consumo de azúcar eleva la insulina. Ajá. En las mujeres, un aumento de insulina puede provocar un aumento de andrógenos, que son hormonas ligadas directamente al acné. ¿Y en los hombres? En los hombres el mecanismo es al revés. Un aumento de insulina tiende a disminuir la testosterona. Así que la mejora en la piel es un reflejo de ese reequilibrio hormonal interno. Es como si el cuerpo dejara de estar en un estado de emergencia constante. Pero más allá de lo físico, a mí me interesa mucho el impacto en la mente. Esa niebla mental de la que hablábamos al principio, ¿de dónde viene esa supuesta claridad? Es una excelente pregunta. Y el argumento es que no se trata solo de eliminar algo malo. No es solo quitar el efecto negativo del azúcar. No, se trata de reemplazarlo con un combustible superior. Al reducir el azúcar, el cuerpo comienza a usar una fuente de energía alternativa llamada cetonas. He oído hablar de ellas, pero no sé bien qué son. El material lo explica de forma muy clara. Si la glucosa del azúcar es como la leña, que arde rápido y deja cenizas, las cetonas son como el gas natural, un combustible mucho más limpio, eficiente y duradero, sobre todo para el cerebro. Vaya. De hecho, se sostiene que las cetonas fomentan el crecimiento de las células nerviosas. O sea que no solo se elimina la niebla, sino que el cerebro empieza a funcionar con un combustible de mejor calidad, lo que activamente mejora su rendimiento. Exactamente. La mente se vuelve más aguda porque está funcionando con una fuente de energía que prefiere. Y esto nos lleva a los beneficios más profundos, los sistémicos. Me da la sensación de que el cuerpo aprovecha para hacer como una limpieza general. Se menciona menos rigidez y dolor. La conexión es la inflamación. Precisamente. Se describe una reducción de la inflamación general en todo el cuerpo. Y esto tiene implicaciones enormes, empezando por las arterias. ¿En qué sentido? Con menos inflamación, el revestimiento de las arterias está más sano.
y eso, según la fuente, ayuda a reducir el riesgo de formación de coágulos y placa. Que son los precursores de infartos y derrames. Es una protección cardiovascular directa. Sí. ¿Y qué pasa con el hígado? Que le suelen llamar el laboratorio del cuerpo. Ajá. El hígado es uno de los grandes beneficiados. Cuando el cuerpo cambia a quemar grasa, empieza a usar la grasa acumulada en el propio hígado. O sea, deja de ser un almacén sobrecargado. Pasa a ser una planta de energía activa. En lugar de solo guardar paquetes de azúcar que no sabe dónde poner, empieza a abrir esos paquetes viejos y a quemarlos. Entiendo. El cuerpo, al quedarse sin su combustible fácil, se ve forzado a buscar energía en sus reservas, y resulta que una de las reservas más grandes es el hígado graso. Es como si el cuerpo, por fin, se pusiera a limpiar su propia casa. Una analogía perfecta. Y esa limpieza beneficia a otros órganos. Sí, a los riñones. Se afirma que su función mejora notablemente. Al reducir la carga de azúcar, que es muy demandante para ellos, pueden funcionar de forma mucho más eficiente. Les quitas un peso de encima. Al final de este recorrido de 14 días, lo que se presenta es una cadena de eventos impresionante. Totalmente. Todo parece empezar con una sola decisión y se extiende como una onda por todo el sistema, desde el apetito hasta la claridad mental y la salud del corazón. Muestra lo increíblemente interconectado que está el cuerpo, ¿no? Sí. Y el material no lo propone como una teoría abstracta, es un experimento práctico de 2 semanas. La idea es que la prueba definitiva está en los resultados que cada persona puede observar. Hemos recorrido toda esta cascada de efectos que, según esta fuente, se desatan al reconfigurar el combustible del cuerpo. Pero esto deja una pregunta flotando, una mucho más profunda sobre nuestra relación con la comida. Una pregunta inevitable, sí. Si el cuerpo puede adaptarse de una forma tan radical en solo 14 días a la ausencia de algo tan presente en nuestra dieta, ¿qué otras verdades que damos por sentadas sobre lo que comemos podrían ser solo la mitad de la historia? Esa es la reflexión que queda abierta. Quizás la pregunta más importante que surge de todo esto no es ¿qué pasa si se deja el azúcar? Quizás la verdadera pregunta es ¿qué descubrimos sobre la increíble capacidad de adaptación de nuestro propio cuerpo cuando simplemente le damos la oportunidad de demostrarlo?